De las escrituras nacen las grandes películas, las grandes novelas, hasta la música interpretada por palabras se crean con lápiz y papel. Por eso en este episodio quiero mostrarte un libro que puede lograr que mejores aunque sea un poco, la manera en cómo persuades con tus escrituras, y si no te gusta escribir, puede convencerte de hacerlo. Se llama Trucos para escribir mejor, escrito por Carlos Salas, un reconocido periodista de Venezuela, residente en Madrid, España. Bueno, vamos a lo que venimos. Número 1. Cómo atrapar desde el principio. Está comprobado que las primeras letras de tu texto son las que harán que el lector decida si quedarse hasta el final, o pasar al siguiente texto. No importa todo el valor que aporte lo que dices, si no tienes un inicio que enganche, las probabilidades de que el lector abandone serán muy altas. Así que debes de olvidarte de presentarte a ti mismo, y comienza a colocar un inicio en tus textos que motiven al lector a quedarse. Aunque puedes mencionar tu nombre al final de la presentación, pero nada más. Al lector no le interesa quién eres, lo único que quiere es lo que tienes que enseñarle, nada más. También es necesario que el lector sepa desde el principio de qué va el texto, y qué es lo que aprenderá. Por ejemplo, si empiezas de esta manera. Desde el principio de la historia, los seres humanos se han enfrentado a... Aquí el lector no sabrá en qué tiempo ubicarse. La manera correcta de hacerlo es así. En enero de 1949 sucedió algo extraordinario. Estos solo son algunos consejos de los que se muestran en el libro, recuerda que esto es solo un resumen. Número 2. Cómo seducir con imágenes. Crear imágenes en la mente del lector hace mucho más comprensible lo que se intenta decir en dicho texto. El autor de este libro nos aconseja que el primer párrafo es el más importante para crear este tipo de interpretación en el lector, y después de conseguirlo, ya puedes continuar escribiendo. Observa este texto. En ese camión va un bilateral, me dijo Junio Yuanchen, mientras el vehículo desaparecía en un recodo de la carretera. Con Chen, paleontólogo de la Academia China de las Ciencias en Nanjing, y Stephen Dornbos, por entonces de la Universidad de California del Sur, acababa de recolectar un cargamento de rocas negras en un yacimiento de 580 a 600 millones de años de antigüedad, de la provincia china de Guizhou. Chen estaba seguro de que contenían algo importante. Como puedes ver, la primera oración es la que crea la imagen. Aunque también puedes usar ejemplos o comparaciones, los cuales se utilizan mucho en los textos científicos. Número 3. Cómo reducir las palabras. En este capítulo el autor no quiere decir que eliminemos las palabras, aunque se le dedica un capítulo a quitar solo las que no sirven. Pero en esta parte nos habla sobre los archisílabos, esas palabras que utilizan mucho los políticos para desconcertar a las personas. Como pueden ser visibilidad, pluviometría, abarrotadas, problemática, circundantes, accesibilidad, condicionantes. Demasiadas sílabas que pueden crear confusión en el lector, por lo que es muy recomendable acortarlas para crear un texto más claro. Como dice un viejo refrán. Si no puedes deslumbrar a las masas con tu inteligencia, desconciértalas con estupideces. En vez de escribir accesibilidad, puedes escribir acceso, acceder o accedieron. Aparte de que tienes menos sílabas que leer, son mucho más fáciles de procesar para el lector. Recuerda que estos consejos no son nada para lo que el libro tiene para ti. Número 4. ¿Por qué eliminar conectores? Los conectores en las escrituras nos permiten unir una oración con la otra, pasar de contexto en contexto, de párrafo a párrafo, haciendo que la lectura sea mucho más fluida, y se entienda mejor. El problema es que si no se usan de la manera correcta, pueden hacer que el párrafo o la oración sean demasiado largos. Y recuerda que si la oración es demasiado larga puede crear confusión en el lector. Algunos de estos conectores son... De hecho, sin embargo, paralelamente, por otro lado, asimismo, con todo, aún así, en consecuencia, por ejemplo, en resumen, es decir, por eso, a pesar de ello, por otra parte, de otro modo. La buena noticia es que no siempre es necesario utilizar conectores para conseguir que tu texto sea dinámico y fácil de leer, sino que puedes utilizarlos solo en las partes donde sean necesarios.
El autor muestra buenos ejemplos de cómo utilizarlos, pero no hablaré de eso aquí, o de lo contrario el vídeo sería muy largo. Aunque después que esté creado tu texto, puedes leerlo varias veces y observar dónde puedes quitarlos. Número 5. La voz activa y la pasiva. El autor dice que la voz activa es la que tiene una persona principal como pueden ser yo, tú, él. Y la voz pasiva es la que no tiene a alguien con la que el lector pueda relacionar una acción determinada. Escucha estas frases. Tú abriste la carta el miércoles en la tarde. Se abrió la carta el miércoles por la tarde. ¿Entendiste la diferencia? La primera es la activa, la cual hace responsable a una persona u objeto. La segunda es la pasiva, la cual no existe tutor en dicha acción. Esto lo utilizan muy a menudo los políticos para su beneficio. Por ejemplo, si aumento el salario mínimo, dicen, nosotros lo aumentamos. Pero cuando los impuestos suben, solo dicen, los impuestos subieron un 3%. Ahora te toca a ti darle un uso adecuado, y conseguir que tus lectores entiendan lo que dices a la primera. Número 6. Cómo eliminar lo evidente. Esta parte del libro nos habla sobre cómo podemos hacer para que nuestro texto sea más corto, y no tan repetitivo, consiguiendo que el lector se canse y deje de leer. Hay veces que cuando estamos escribiendo repetimos el mismo contexto varias veces, simplemente cambiando las palabras. Pero hay personas que pasan los límites diciendo cosas como subir arriba, bajar abajo, entrar dentro, salir afuera. Esto es tan evidente que no importa todo el valor que tu texto aporte al lector, este asumirá que es de poca calidad, aumentando las posibilidades de que abandone la lectura de tu texto. Por lo que debes de tener mucho cuidado y poner mucha atención cuando estás escribiendo, y si es necesario leer el texto varias veces, hazlo. Aquí otros ejemplos. Escorar hacia un flanco, la red comercial de ventas, la televisión que vemos, el colofón final, beber un líquido, un jardín hermoso. Solo espero que estos pequeños consejos te hagan conseguir unos textos que les fascinen a tus lectores. Esto solo es una pequeña pincelada para todo lo que el libro tiene que enseñarte. Por eso en el primer comentario de este mismo vídeo, te dejo el enlace para que puedas adquirirlo. Nos vemos en el siguiente revisado. Chao.